Baixapa, muy contento de compartir con ustedes esta segunda clase. Estamos en nuestro curso en el IPEL del Superior Tribunal de Justicia Electoral. Maite Joribeva, opa, que todos se encuentren bien. Y vamos a continuar nuestra clase desde el punto que dejamos ayer en la clase inaugural. Ahora Ñamboyo Apita. Ñamboyo Apita vamos a continuar. Y quiero hacerle una rememoración de algunos de los temas que estuvimos desarrollando el día de ayer y que entonces vamos a refrescar un poco de lo que ya estuvimos hablando. Por ejemplo, el caso, el primero, que para mí es fundamental, la cuestión demográfica, la cantidad de guaraní hablantes. Yo les mostré ayer una placa que les decía bastante ilustrativa de la realidad. Baisitepa, Ñemeco, Ñaneretame, Bovipa, Guaraní, Bovipa, Guaraní, castellano, Bovipa, castellano, Añonte, Purúa. Y además de eso, vimos también un porcentaje de los otros idiomas que se hablan en nuestro país. Y entre esos otros idiomas están las propias lenguas nativas o indígenas. El 2,1% del Paraguay habla otros idiomas. Y en ese 2,1% hay un 1,5% equivalente, según el último censo nacional, a 140.000 personas. 146.000 personas nativas, indígenas. Si ustedes se dan cuenta, sobre la población de 6.109.000 habitantes que somos, 140.000, repito, es apenas el 1,5%. Eso nos da la pauta de que hay un paulatino proceso de desaparición prácticamente de los pueblos indígenas. Una cosa terrible, pero que al fin y al cabo está ocurriendo. Faltaría en ese sentido una mayor intervención del Estado para ver algún tipo de mecanismo, o más de uno en este caso, que sean necesarios para acompañar el proceso de que viven las comunidades indígenas a favor o en favor de una mejor calidad de vida, por ejemplo, que también en este caso les permita tener una mayor proyección de vida en el tiempo. Yo les decía que el Paraguay hoy día tiene una característica muy interesante, muy llamativa con respecto a la situación lingüística. ¿Se acuerdan que ayer les decía si apenas el 1,5% del Paraguay es población indígena, por consiguiente se puede presumir que habla idiomas no tradicionales como el castellano, el idioma del conquistador? Obviamente eso implica de que el guaraní, al ser un idioma nativo, estando en las condiciones de las demás lenguas, tampoco a lo mejor ya tendría razón de ser en este momento. Sin embargo, esta placa que les mostré y que refiere a cuántos en nuestro país hablan guaraní castellano, acá está simplemente para la recordación. 38,5% del Paraguay habla guaraní. Oye, es guaraní, me. Mi apuitepe, oye, mitad, oye, mitaruzú, oye, cacoaba, oye, mi arebe, bañata apuitepe, caraí, jacuña caraí, y muaymítena y tu llama ojo. A 38,5%, MT 40%. Metemos prácticamente estamos hablando de la mitad de la población, que increíblemente, pese a que el hablante, el nativo, está desapareciendo, sin embargo, la lengua se proyectó a un 70% del Paraguay. Es un hecho tan llamativo en el mundo que ha motivado y motiva una serie de trabajos de investigación. Oingetá, Coimbaé, Uñá, Iñanandúa, Oikoa, Ambuete, Tarubi, Oye, Sarecoa, Paraguay, Oñe, Porandúa, Yepimba, Eixa, Picope, Guaraní, Oñe, Ehueteri, Paraguay, Jamba, Eixa, Lupi, Getabe, Oñe, Paraguay, Oñe, Guaraní, ambos vive, Oñe, castellano, Siempre en la presunción de la gente, en muchos casos, el comentario fue, bueno, hay más gente que habla castellano. Sin embargo, repito, y a las pruebas me remito, un trabajo de esta naturaleza con una base científica
nos da la pauta de que el guaraní sigue siendo el idioma predominante, pese a que la población nativa indígena está desapareciendo. Sin embargo, su más preciado legado, el idioma, permanece vigente entre nosotros, hablado en cualquier lugar del Paraguay. Inclusive con otra vez ese sesgo de no hablamos bien, o de disculparnos. Yo pido disculpas, bueno, hablo bien guaraní. Ayer les decía en la primera clase, no se disculpen, no tienen por qué disculparse, hablen bien, hablen mal, hablen a media, como quieran. En guaraní, a nivel que lleven ya, esto no es nada del otro mundo. Se trata de un idioma que todos hablamos, pero que lastimosamente se nos metió en la cabeza que no es correcto hablar guaraní. No hay por ahí, desde Yuruquiá, desde campesino. No hay que hablar guaraní porque es, así entre comillas, el símbolo de la ignorancia. El guaraní es una lengua tan, pero tan sabia como tantas lenguas del mundo. Yo les pido a ustedes que imaginen a América antes de la llegada de los conquistadores, con una gran población viviendo en este territorio guaraní, hablando guaraní, y todo lo que decían estaba en guaraní. El mundo de ellos solamente en guaraní. Los animales, las plantas, los minerales, todos sus hábitos de convivencia social. Miango ye peite guaraní, man, de por va evete así castellano, de por va evete así portugués, de por va evete así inglés, allá va, pearingo hay curi bm, y mango go abe no niñe, mía, abe guaraní no niñe. Y desde ese punto de vista es importante tomar en cuenta entonces a una lengua tan sabia como cualquier otra. Si no hubiera sido una lengua importante, ni siquiera hubiera sido promovido, difundido, enseñado en universidades tan importantes como las que les mencioné ayer. La de nuestros países vecinos, solamente por recordarles nada más y nada menos que la UBA, la Universidad de Buenos Aires, una universidad respetada, apreciada, y allí hay cátedra de guaraní. Y le decía el otro caso, acá en la hermana República de Brasil, nada más y nada menos que la USP, la Universidad de San Pablo, donde nosotros, digo nosotros, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que somos parte de este proyecto con el IPEL, habíamos desarrollado por muchos años unos cursos especiales para los posgraduados de la Universidad de San Pablo, particularmente la carrera de letras. ¿Sí? Y entonces, insisto mucho, estamos ante un idioma vivo, no es un idioma muerto, está muy lejos de la muerte. Les dije, hay 11 millones de guaraní hablantes en la región. Acá repito, del 100%, 70% se comunican guaraní, y eso es muy, pero muy importante. Más aún si tomamos como referencia un informe que produjo la UNESCO, este organismo especializado de las asuntos de educación y cuando menos están en peligro de muerte para la UNESCO cuando tienen menos de 100.000 hablantes. ¿Y de cuántos hablantes hablamos en Paraguay? Y fácilmente cerca de 4 a 5 millones de los 6 millones que somos. Hablamos y entendemos guaraní, usamos guaraní, aunque sea en una palabra, en dos, en tres. Yo le decía, puede decir Chipá, Tereré, Paraguay, Caguazú. Estamos hablando de Carrera Usá, Cambuchille Yocá, Tata Arille Hazá, y eso está en guaraní. Payagua Mascada, Bellú, Chipá, Miango inventé guaraní. Entonces, el guaraní está vivo. Y ese es un punto importante, repito, con respecto a esta mención que hace la UNESCO. Las lenguas están en peligro cuando tienen menos de 100.000 hablantes. ¿Cuántos hablantes tiene el guaraní en la región? Yo les decía ayer, casi 11 millones de hablantes, siendo el corazón, el caracú del guaraní, el Paraguay, ñandego, aveñeñe, el guaraní. Y también la Argentina, el Brasil, Bolivia y una parte de Uruguay. En toda esta región guaranítica se presume entonces, se afirma, perdón, la existencia de 11 millones de hablantes. Por consiguiente, entre 11 millones y 100.000, la distancia es demasiado grande. El guaraní tiene cuerda para rato.
no va a desaparecer. Y por el otro lado también la UNESCO dice que las lenguas que no tienen presencia en Internet son lenguas que están en peligro de muerte. Y el guaraní está presente en Internet. Hoy nosotros tenemos Wikipedia en guaraní, hoy tenemos un navegador que se llama Mozilla Firefox, guaraní me pegamos ahí, de Reicoveta, Ñandutipe, guaranime. Ñandutí es Internet. Ese es el nombre que el personaje a quien recordé ayer, este gran profesor alemán, Wolf Lustig, que en algún momento, cuando él creó un sitio para el guaraní en Internet, también buscó cómo decir Internet en guaraní. ¿Y qué hizo él? Comparó a Internet con una tela de araña. Y de allí vino el nombre de Ñandutí. Entonces, cuando ustedes quieran decir, voy a entrar a Internet, hay que Ñandutí bebellana, hay que Ñandutí. O si ustedes le invitan a otros a entrar a Internet, van a decirle a la gente, Yequena, Yequemina, Ñandutí, Ñamba apota Ñandutí, vamos a trabajar en Internet. Eso hoy tenemos. Hoy tenemos un traductor. Imagínense, de la serie de idiomas en los cuales, estos idiomas en los cuales el famoso Google o Google hace traducciones, en ese listado está el guaraní. Y si no hubiera sido importante, el guaraní no hubiera estado allí. Y les digo esto porque la UNESCO hizo un inventario, hoy papá, Boiñe, hizo un inventario de cuántas lenguas existen en el mundo y la UNESCO llegó a la conclusión de que hay más de 6.000, 6.000 lenguas en el mundo, pero más de la mitad en el informe de la UNESCO eran 3.323 lenguas. De las 6.000 lenguas que existen en el mundo, 3.323 están en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque tienen menos de 100.000 hablantes y lo otro porque no están aún presentes en Internet. El guaraní, repito, está fuera de ese porcentaje de lenguas que están en peligro de muerte. Otro lapidario informe que menciona la UNESCO es que cada 15 días, repito, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Y repito, entre esas lenguas que cada 15 días muere, tampoco está el guaraní. El guaraní está entre las lenguas vivas y entre las lenguas, digamos, privilegiadas hoy del mundo, siendo un idioma nativo americano, probablemente es el idioma más promocionado junto al quechua. El mismo coñe, el mío yecoabeba, también el maya quiché, pero podríamos decir inclusive en ese orden, guaraní, quichua y maya quiché. Sin embargo, otra vez cuando uno hace la diferencia, ¿por qué tendríamos que darle más valor al guaraní y menos? Y porque el guaraní hoy es hablado por un 70% de población no indígena. Y en el caso del quichua, es hablado por un 70% de población indígena, que abarca a Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Se calcula que ellos en toda esta región son 13 millones, en una región mucho más grande territorialmente que la que corresponde al guaraní. Sin embargo, el guaraní hoy permanece en la región guaranítica, en los países que les mencioné, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, con 11 millones de hablantes. Ya población no indígena, no nativa. Entre ellos nosotros, Ñandea Peñemeda, Daja de Beima, Guaraní, Bigá, Guaraní, Abá, Guaraní, Daja de Beima, Aché, Daja de Beima, ese Guacuera. Ñandé paraguayo, ma. Ñanderú, mía paraguayo, llegué aquí. Añande, o iba a tapicoyote y paraguayo llegué. Hoy mi mía acá te pensabi, mi abuelo ya es tamoy, abuela ya es yarí, abuelo tamoy, abuela yarí. Me ha pensado que la pitebe hoy está sengo se yarí en Brigaba, pues. Tena ambueje dice sengo será muy mi abuelo, abá guaraní, pues. Puede que sí, pero ya, repito, hoy los que estamos acá, el porcentaje sobrante total, somos paraguayos, ya no nativos indígenas. Bueno, esto es una especie de introducción, recordando un poco lo de ayer, casi 40% guaraní hablantes,
un 30,6% bilingüe, guaraní-castellano, pero otra vez con una peculiaridad. Ayer, entre la gente que estuvo hablando, escuchamos a varios de sus compañeros diciendo Hachengo Cherú, Hachengo Chesija, Hachengo que Guaraní, Meja, castellano. Esa es una realidad muy interesante también de analizar. Mucha de la gente que en algún momento vino del interior, en la década del 60, 70, 80 inclusive, que hoy en día son padres de familia, muchos de ellos abuelos, vinieron del interior y hasta hoy probablemente van a visitar todavía a su papá, a su mamá ya con cierta edad, pero son guaraní hablantes. Yo vine a Asunción siendo guaraní hablante. Si un año fue castellano, ¿y qué hice? Y bueno, aprendí acá. Aprendí, hoy me desenvuelvo perfectamente en los dos idiomas. Hablo guaraní, hablo castellano. ¿Y qué ocurre inclusive con a veces estos papás que pueden tener 50, 40 años, o inclusive un poco más, que tienen la gracia de tener a sus padres todavía vivos y los tienen a veces allí en algún lugar del interior? Tengo el juego de Rujan de Sirendave, Areña, esta piso de inglés, después vengo agenda porque era ponaje porque era francés te añe eso porque era chino najani guaraní moñe tu mamá tu papá te reciben en guaraní va esa tengo ellos agüeres lleva pico año mongueta y transcurre todo en guaraní. Entonces hay un cordón umbilical fuerte que nos ata también con las zonas rurales, con nuestros ancestros, con nuestros padres, abuelos que siguen comunicándose en guaraní. Probablemente el momento de hoy, de nosotros, te digo, de los que hoy tienen hijos pequeños, entonces el tema sea pedirles, es que nada, tenemos en cuera, venderá y venderá y cuera, guaraní. ¿Por qué? Porque en alguna medida hay gente que está dejando de lado esto y sin tener nada en contra del francés y todos los demás idiomas, es importante mantener la identidad, por los motivos que ayer les mencioné. Entonces, desde ese punto de vista, si ustedes me dicen, no, hoy ya mis hijos no hablan, yo tengo uno de 10, otro de 12, otro de 15, bueno, pues acostúmbrenle, díganle, Eyumí, Guapí, Yacaruta, Oñondivé, denle frases pequeñas, acostúmbrenle a saludar con Baeshaba, que le diga Iponajandé, Cherú, Chesí. Y esa es una manera de ayudar a la lengua a permanecer viva. Sobre todo, repito, en estos espacios donde por distintas circunstancias, este no es el momento de buscar culpables, sencillamente lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Y la solución es usar guaraní. Y hay formas tan particulares, tan expresivos del guaraní. Cuando uno dice en castellano vení, y cuando eso en guaraní es yu, y yo le puedo decir eyuna, o eyumi, o eyumíquena. Eyumíquena con eno serendave. Eyuna con guapina. Ya tereré, abuño día. Pasa por eso. Entonces, para, digamos, aquellos que por algún motivo no hablan guaraní, hablan poco guaraní, traten de hacer esa práctica liviana y si ustedes consideran oportuno, van intensificando después. Hoy hay una cantidad de tutoriales que tenemos disponibles en internet, hay poesía, hay textos variados, hay canciones en guaraní. Y eso también es otro aspecto que tenemos que rescatar. Hoy una cantidad impresionante de artistas jóvenes que cantan en guaraní. Fíjense el caso tan reciente, tan grato, tan lindo para el Paraguay, de Ayelena Alfonso. Y Ayelena Alfonso cantó en guaraní, canta en guaraní. Es más, aunque le prohibieron, ella toma tame, como dijo, en la gala final, le ensojeta allí 13 tuyutín. Ya no hemos pinimbanio. Pero ¿de quién estamos hablando? De una chica que tiene 21 años. Si uno mira a tierra adentro, Dani Mesa y compañía, ellos son guaraní hablantes, difunden la música paraguaya. Ahí está Néstor Ló y Los Caminantes. ¿Cuántas canciones en guaraní? ¿Y de quiénes estamos hablando? Una generación nueva. Dalma Ferreira. Voy citando algunos nombres. Va a ser imposible citarlos a todos, pero ustedes se van a dar cuenta que son gente que hoy, siendo tan jóvenes, hablan, usan
el guaraní sobre todas las cosas. Con ese guaraní ellos consiguen llegar a mucha gente. Uno entra a TikTok, bovido y tapizado a guaraní, bovido y pura ella. ¿Cuántos? Muchísimos. Y entonces eso nos da la pauta de un guaraní saludable, que todos tenemos que, en este caso, entonces reconocer. Bueno, con ese dato de la UNESCO de 6.000 lenguas en el mundo, quiero comentarles que solamente 370 lenguas de las 6.370 lenguas tienen su versión propia de Wikipedia. Y más allá de que algunos ya no, y ese miente y ese no, sin embargo, todos en el mundo reconocen que Wikipedia es una tremenda base de datos sobre las distintas culturas, historias, personajes del mundo. Y nosotros estamos allí. Yo soy el creador de Wikipedia Guaraní junto a un muchacho que nunca jamás en su vida habló guaraní, y ni siquiera es paraguayo, ni siquiera vive en América. Él se llama Sarunas Sinkus y vive en Lituania, allá en Europa, cerca de Rusia. Pepe Guaja. Y un día entramos en contacto, él me dijo, yo soy editor de Wikipedia, y con él empezamos una aventura que llegó hasta hoy. Desde el año 2007 hasta ahora 2024, hemos cargado una cantidad muy importante de información en guaraní. El que va a entrar a Wikipedia, B corta I, K, I, P, E, T, A nasal, Wikipedia, o Wikipedia guaraní, pueden poner, ¿qué es lo que van a encontrar? Wikipedia en guaraní. No hay nada en castellano. El que habla castellano, siendo paraguayo y quiera entrar allí a entender algo, va a perder su tiempo, porque es Wikipedia guaraní, para la gente que entiende, que habla guaraní. Así es que ese es un logro que hoy tenemos. 40, 50 años atrás nadie pensaba en eso. Le decía yo, el navegador Mozilla, 65.000 palabras traducidas. Mozilla Firefox, llamado Firefox Zorro, Aguaratata, esa era guaraní, Aguaratata. Aguaratata, para Aguaratata llegamos a traducir 65.000 palabras. Es un feroz diccionario, Firefox, totalmente en guaraní. 99,7% se tradujo al guaraní. Ese 0,3% que resta es información de Mozilla, que por indicación de Mozilla debe permanecer en inglés. Pero el resto todo guaraní. Y eso se actualiza cada 10, cada 15 días. Mozilla pone algo nuevo y nuevamente nosotros estamos actualizando guaraní. Y lo último les decía, el caso del traductor de Google o de Google. Eso, ustedes entran y tienen un listado de idiomas. Y justamente eso es lo que les voy a mostrar esta mañana. Con esta parte que estamos desarrollando es para poder tener una visión contextual. A veces nosotros queremos ver acá cerquita de nuestros ojos, perdón, el guaraní, Pechaminte, Beteña, Quita, Inja, Pepe Opama. Sin embargo, esta es una cuestión demasiado grande que no solamente es apreciada por nosotros acá, sino que también por mucha gente importante en el mundo. Ahora voy a compartir con ustedes, voy a pasar a la clase que estuvimos viendo el día de ayer sobre esas diferencias que hay entre el guaraní y el castellano. Y fíjense que este material ustedes ya tienen disponible en la plataforma. Ayer le pasaba a la doctora Domi, que siempre muy amablemente nos está acompañando en esto, a toda la gente del IPEL, agradecerles por las atenciones. Hoy estamos acá en directo desde la sede del IPEL haciendo esta clase, y este material es uno de los que les voy a ir pasando para que ustedes tengan ese contexto. Ayer me preguntaban al final de la clase si qué iba a ser el tema del examen, y el tema del examen va a ser algo sencillo, algo práctico. No vayan a pensar que yo vengo acá para complicarles la vida a ustedes. Al contrario, yo les voy a mostrar muchas cosas, pero después voy a ser muy puntual en el tema del examen. Y para el examen, inclusive, vamos a tener nuestra práctica previa. Se hace esa cata en la PM, va y se tepa ya puta, va en va epa, te cote PM coa, PM es una pe arandu shauka examen. Entonces,
Vamos a hacer esto de una manera ordenada, de una manera tranquila y donde ustedes sobre todas las cosas se sientan cómodos en la clase. Eso es lo que yo busco, que estén cómodos, que me entiendan bien y que por sobre todas las cosas puedan apreciar lo que es la lengua guaraní en un sentido muy amplio y para el examen va a ser una cuestión muy específica. Así que no se preocupen, va a llegar el momento, yo les voy a ir indicando cómo vamos a hacer, cuándo va a ser, de qué manera lo vamos a hacer. Bueno, ayer les decía que el guaraní y el castellano son dos lenguas diametralmente opuestas y que increíblemente nosotros, los paraguayos, tenemos esa facilidad enorme. Por más que ustedes me digan, les dije yo ayer, no sé cómo se dice computadora, no sé cómo se dice notebook, no sé cómo se dice Facebook, no importa eso. Ustedes van a poder decir, tranquila, aquí está Facebook y no va a pasar nada. Hay por usar computadora y no va a pasar nada. Pero de todas maneras yo le voy a contar cómo se dice computadora, vamos a verme. Pero no por eso ustedes vayan a temer y que por eso digan, no, es muy difícil y yo tengo vergüenza para hablar. Acá, vergüenza cero, vergüenza cero, vergüenza cero. Bueno, ya les dije ayer, hay 12 vocales que comparados con el castellano, fíjense ustedes, acá dice 12 vocales. ¿Cuántos tiene el castellano? Apenas 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el guaraní tiene una vocal más, que es la U, entre las llamadas orales A, E, I, O, U, I, que ustedes ven acá. Un segundito, acá les muestro. Acá está. Esto que en este momento les estoy mostrando dice A, E, I, O, U, I. Y van a ver acá, al lado están las nasales, que acá les estoy mostrando. A, E, I, O, U, I. La I y la I son fonemas exclusivos del guaraní. Ayer les dije que esta I, que está acá, que tiene que llevar el mismo sombrerito que el de la ñ. El mismo sombrerito que el de la ñ sirve para negar. Aguatá, aguatá, acarú, acarú, ambaapo, ambaapo. Cada vez que yo voy a negar algo, esta es una de las posibilidades que tenemos para negar. Ñambotobé. Ñambotobé es negar. Botobé, negar. Y moneí, moneí es afirmar. Moneí, amoneí o ambotobé. Bueno. Entonces tenemos acá una primera diferencia. Después les mostré este aspecto tan interesante, probablemente llamativo para muchos de ustedes, que escuchándole a la gente van a decir, pero ¿por qué lo que habla mal? ¿Por qué no pronuncia bien? Y ayer les expliqué que más allá del deseo de pronunciar bien, está la dificultad de no haber acomodado un sonido en el aparato fonador, ¿verdad? Y es el caso, por ejemplo, de la F. La F es un problema para muchos paraguayos guaraní hablantes. ¿Por qué la F no está en el ACGT, en el alfabeto guaraní? Y no es porque el que hizo el alfabeto se olvidó y no puso la F. Es porque la F no es guaraní. La Iboí guaraní. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Les dije, sustituye y en vez de la F, la S. Y es el caso, por eso les ponía estos ejemplos de que mucha gente no dice fideo, dice sideo. Incluso dicen si veo, o yo si veo. Siambre o siambrera, el nombre de Felipe, por Felipe, Silemón, ¿verdad? Esos son casos comunes. Ahora, mucha gente dice, pero ¿por qué no pronuncia bien? Y es porque nadie tuvo la paciencia suficiente, la solidaridad suficiente de ayudarle a ese nuestro lapizá a pronunciar la F. Y yo les decía ayer, y si le damos 15 días de atención y 15 días de mañana, de tarde, de noche, y le hacemos repetir cada cierto tiempo palabras con F, en 15 días esa persona va a pronunciar maravillosamente la F. La misma cosa ocurre con la L, y le ponía casos concretos, casos concretos. A mucha gente le cuesta decir almacén. ¿Por qué? Porque la L no es tampoco guaraní, y mucho menos la L como final de una sílaba, ¿verdad? Y allí tienen ustedes que mucha gente en vez de decir almacén dice armacén, o en vez de decir alquiler dice
alquiler. O ya alquilama con oga. Yo cuántas veces escuché eso. Mismo este ejemplo que les ponía en el ámbito, digamos, del servicio militar, cuántas veces escuché a gente parecida a nosotros, tan común como nosotros, pero con la dificultad de no hablar castellano, al intentar decir alto, no se sube harto, harto equitado pepe, harto en ende. Eso es parte de una realidad. ¿Tiene solución? Claro que tiene. Es una cuestión, una solución pedagógica. Consiste en el hacer que la persona pronuncie palabras con L. ¿Y qué va a hacer? Va a acomodar homogendátago ave. Se llama, les dije ayer, puntos y modos de articulación de los sonidos. Y eso requiere de práctica. Es como cuando, no sé, alguno de ustedes de grande o de joven decidió estudiar alemán. El alemán es un idioma muy complicado en la pronunciación. Sin embargo, ¿qué pasó? Repitió y finalmente le salió, ¿verdad? O se aproximó demasiado a la forma correcta. Pero el esfuerzo, la práctica hacen que una persona entonces acomode los sonidos. Otro caso interesantísimo que les daba ayer como una referencia, el de las consonantes dobles, en el caso de problema, y acá les relacioné con este grupo. Estas consonantes dobles, BL, BR, CL, CR, Ande y Pori y Guaraní, no existen en guaraní. Por consiguiente, son un problema para el guaraní hablante. Y entonces, justamente con respecto a la palabra problema, yo les dije que la gente dice po, consonante vocal, le, en vez de ble, le, y ma, polema. Y les pido por favor que pongan oído a la gente que habla habitualmente, allí en la calle, en el vecindario, cuando van a irse hacia el interior. Tan común es escuchar a la gente decir, tuishala polema. Y algo que a mí se me grabó es aña polema, polema, no es problema. Y si me dicen por qué, y sencillamente por esto, porque estas consonantes dobles no existen en guaraní. Se dan cuenta cómo en la medida que nos introducimos al estudio del guaraní comparado con el castellano, comenzamos a entender por qué decimos esto así, por qué pronunciamos aquello de esta otra manera. Y todo tiene una respuesta, y son respuestas científicas, son respuestas lingüísticas. También les mostré el caso de la acentuación. Yo les decía, el castellano tiene la tendencia al acento llano. Esta vez, oíñe, ya ve palabras llanas, esta vez mía, castellano. Por esa razón es que la regla dice las palabras llanas que terminan en vocales A, E, I, O, U, o en las consonantes N o en la consonante S, no llevan acento pintado. Casa, cosa, por ponerle dos ejemplos, no llevan acento pintado y tienen el acento casa. Si yo pongo en la SA, pongo la A, así casa, casa. Pero si yo digo casa, quiere decir que está en la A de K, casa. Pero ¿qué pasó? No pintamos. ¿Por qué? Porque el castellano, en castellano, son abundantes las palabras llanas. Y para no llenar de acentos, entonces la regla dice, bueno, no vamos a pintar en las palabras llanas. Ese mismo fenómeno ocurre en guaraní. Casi todas sus palabras son agudas. Y para evitar llenar de acentos, entonces directamente se dice, las palabras agudas del guaraní no llevan acento pintado, salvo que sean acentos nasales. Salvo que sean acentos nasales. Esos acentos nasales siempre se pintan. Pero ese acento común que todos conocemos, que usamos en castellano, cuando digo acá, caballú, camisag, cosereba, que son los ejemplos que ustedes ven acá, en este caso no pintamos. Son todas palabras agudas, pero no pintamos. ¿Y qué significa esto? Que el guaraní es un idioma con ritmo agudo. Y el castellano es un idioma con ritmo llano. Otra vez allí son diferentes. Do, yo, guay. Incluso les recordaba yo una palabra castellana usada en una canción conocida seguramente por todos. Ayer le decía a Lucero Aguay, en la primera línea ya dice se ama se señora.
y les decía, el que canta pronuncia correctamente. Algunos me dicen, no, pero no está bien. Y claro, ¿por qué? Porque pronuncian guaraní. Se ama, se señora. Y en ese caso, el acento está en la A, final, ¿verdad? Lo correcto para nosotros es señora, señora, palabra llana. ¿Y qué pasó? Al guaranizarse, pasó a señora. Va. Otro caso muy interesante es que, por ejemplo, con respecto al castellano, nosotros en guaraní tenemos el tiempo, pasado, presente o futuro, también en el sustantivo, cosa que el castellano no tiene. El castellano solamente tiene tiempo en el verbo. El tiempo pretérito, yo caminé, tú caminaste, él caminó. Tiempo presente, yo camino, tú caminas, él camina. Tiempo futuro, yo caminaré, tú caminarás, él caminará. Pero en el verbo. En cambio, en el guaraní, tenemos el tiempo en el verbo. Yo puedo decir, usando curí, puedo decir, she aguatacurí, de ereguatacurí, ja oguatacurí. En el presente, she aguatá, de ereguatá, aguatá, es guatá. Nada más que guatá, el verbo así como está. ¿Y cómo voy a hacer para poner el futuro? Le agrego ta. She akaruta, dere karuta, o karuta. Ahí está. Presente, pretérito, presente y futuro en el verbo. Pero ¿qué pasa? En el guaraní también tenemos tiempo en el sustantivo. Y por ejemplo, yo me refiero a mi hija o a mi hijo. Yo varón tengo que decir será y, será allí, ¿verdad? O puedo decir, tomando la palabra casa, hoga, yo voy a decir sheroga. Y le muestro a alguien y le digo, Coa Sheroga, esta es mi casa, te voy a llegar, Sheroga. Pero ¿qué pasaría si es que yo voy caminando con esta persona y paso por frente a una casa y al pasar frente a esa casa yo le digo, Coa Sheroga Cue, Sheroga Cue. Roga es sustantivo y le agrego Cue. Y Cue es el tiempo en el sustantivo, cosa que no tiene el castellano, pero sí tiene el guaraní. De allí nuestra costumbre de también aplicar, esta es mi casa cue, he escuchado muchas veces. ¿Y qué pasó allí? Y transporté al castellano una construcción del guaraní, por más que en castellano no se pueda decir mi casa cue. Es decir, no hay la forma de indicar pasado en el sustantivo, pero en guaraní yo puedo decir cue. O bien, voy un poquitito más y una hermosa casa allí y le digo a este amigo, pea, mía pepe, pea ceroga ana, futuro, será mi casa, va a ser mi casa. Todavía no es, pero pea ceroga anágena, pea, esa pea, allá hay pona, pea ceroga anágena, roga ana, roga sustantivo, ana futuro. Y voy un poco más y resulta que está otra casa. Y mirando, yo le digo, ¿sabe, pea? Exámenes. ¿Estás viendo? Veo. Y le digo yo, pea, cero garangüe. Pea, cero garangüe. Esa iba a ser mi casa, pero no es. Compró otra persona. ¿Verdad? O qué sé yo, yo llego a una tienda y en la tienda yo le dije a la persona antes de venir conmigo, hasta yo voy a ir a comprar para mi ropa. Y al llegar a la tienda, justo el modelo que yo había elegido una semana atrás, sale de la mano en la mano de una persona. Y cuando sale le digo, na bebé, ya se ahora, güey. Esa iba a ser mi ropa, pero no fue. Y se dan cuenta que AO, Arangüe, AO, Cue, AO, Ona, AO, presente, pretérito, futuro. Y lo que se llama también un tiempo frustrado, se le dice forma ausente frustrativa, cuando yo digo Arangüe. Eso tiene el sustantivo guaraní que no tiene el sustantivo castellano. En castellano el sustantivo no denota tiempo, en guaraní sí. Entonces yo puedo hablar de un sustantivo en presente, de un sustantivo en pretérito, de un sustantivo en futuro y de uno que iba a ser y no fue, que se llama forma ausente frustrativa. Bueno, esto es algo propio del guaraní que no tiene el castellano. Otra cosa más. Si yo les pregunto a ustedes, acá voy a tomar y yao. Yo voy a decir she ao mi ropa, de ao tu ropa, y yao su ropa. Y fíjense que se traduce acá por su ropa. Otra palabra, yo digo acá,
y digo, she acá, mi cabeza, de acá, ne acá. Y como es una palabra nasal, en vez de de se dice ne acá, tu cabeza. ¿Y cómo iba a decir su cabeza o la cabeza de él o de ella? Iñacá. Entonces, cuando paso Iñacá al castellano, yo digo su cabeza. ¿Qué otro caso más? En guaraní nosotros tenemos lo que se llaman los sustantivos triformes. Son palabras que tienen tres formas para su uso. Por ejemplo, acá con respecto a lo que tengo en el rostro, tesá. Yo puedo decir tesá, resá, jesá. Tesá, resá, jesá. Y cuando yo voy a usar y voy a indicar mi ojo, o tu ojo, o su ojo, voy a decir sheresa, deresa, jesa. Sheresa, deresa, jesa. Uso la R para indicar mi y tu. Sheresa, deresa, resa. Pero cuando voy a indicar su ojo, digo jesa, con la H, con la G, jesa. Nadie dice iresa. Es más, si yo digo acá, iresa naitépicos se me van a reír, va a decir, pero está iresa, profesor. La tengo iresa, que tengo ereana, y me van a corregir inclusive. En este caso, en el material que les estoy mostrando, dice Jová, y la palabra allí es triforme y es Tobá, Robá, Jová. Tobá, Robá, Jová. Cuando yo voy a decir mi cara, tu cara, voy a decir se roba, de roba. Repito, se roba, de roba. Y cuando voy a decir su cara o la cara de él o de ella, voy a decir jová. Jová pitan baite, yo puedo decir. Jová pitan. Yo no puedo decir iroba pitan baite. Iroba, no, es jová. Entonces, acá se van a dar cuenta que esta H que está pintada justamente en color rojo significa en castellano su. Bueno, y vamos a otro caso más. ¿Qué pasa con las palabras que no empiezan en vocal? Porque acá a O empiezan vocal, acá empiezan vocal, empiezan una A. Pero ¿qué pasa con otras palabras? Acá está corapí. La corapí es un sustantivo, patio. Yo voy a decir se corapí de corapí y corapí, su patio. Y corapí ponaja, y corapí. Se corapí mi patio, de corapí tu patio y corapí su patio. Por ejemplo, yo puedo decir cuatiá. Yo puedo decir acá se cuatiá, de cuatiá y cuatiá. Y cuatiá monotí. Su papel blanco. Allí, ¿qué es la I? Esta I que está en color rojo, otra vez, es su. Y en el último caso, muchos de ustedes seguramente varias veces habrán usado esta palabra, porque hay dos maneras de decir cabello en guaraní. Se puede decir acaragüe. Fíjense que mucha gente dice acarangüe. No es acarangüe. Arangüe es en vez de. Y si yo digo acarangüe, ¿cómo decir en vez de la cabeza? En vez de tu cabeza sería otra en todo caso, ¿verdad? Pero lo correcto es acá, cabeza, aragüe, pelo. Porque a lo que nos referimos son a los pelos de la cabeza. Entonces lo correcto es acá, aragüe. Una sola palabra, acaragüe. Pero también se dice aba. Aba. Y aba por ahí, vea. Y entonces allí yo voy a decir, se aba mi cabello, de aba tu cabello, ji aba su cabello, ji aba su cabello. Y ustedes me van a decir, pero ¿y por qué acá es la I, Y? Porque es la misma cosa, entonces empiezan A también, AO. Y acá tiene que ser ji, ¿por qué ji? Y fíjense que cuando yo digo AO, el acento está en la O, el acento final. Si yo digo acá, el acento está en la segunda A, en la final. ¿Y qué pasa con ABA? El acento está al principio. Entonces, cuando el acento es inicial, se usa ji, ji ABA. Yo, por ejemplo, si se ara, de ara, ji ara, ji ara. A la agarradera que a veces uno tiene en la pala, algo, esta parte así, de donde uno se prende algo, a eso se le dice iba, iba. Entonces yo puedo decir, se iban de iba, he iba, he iba, he iba para, dice la gente, iba, he iba. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá con ustedes? Les estoy mostrando que en castellano, en todos los casos, yo dije su,
ropa, su cabeza, su cara, su patio, su cabello. Solamente dije solamente una sola manera para indicar la pertenencia en la tercera persona. Sin embargo, en guaraní, ustedes hagan la prueba, salgan a la calle, pregúntenle a todos, usen con la gente, van a encontrar que hay una IJ, que quiere decir su, que hay una IN, que quiere decir su, que hay una G, una H, que quiere decir su, que hay una I, que quiere decir su, y que hay una Ji, que quiere decir su. En guaraní tenemos 5 maneras de decir su. Y solamente nosotros sabemos en qué momento decir. Y para eso no tuvimos la necesidad de ir a la escuela a estudiar guaraní, al colegio a estudiar guaraní, a hacer un curso para profesores de lengua guaraní. ¿Por qué? Porque el guaraní está en la calle. Ñanderu oñe epeisa, ñandesi oñe epeisa, añande, ñañe eye epeisa. Esto es algo fantástico que sirve para demostrarles a ustedes la riqueza del guaraní. Que hay 5 maneras, imagínense, 5 maneras para decir su. El castellano tiene una sola. Bueno, esto es importante. Alguien me va a decir en la clase ahora, pero ¿cómo yo voy a saber? Y para eso acá les incluí una explicación. ¿En qué momento se usa la IY? ¿En qué momento se usa la IN? Acá dice en cambio la IN. Y explica allí. ¿En qué momento se utiliza la G? ¿Se dan cuenta? ¿En qué momento se utiliza la I? Está toda la explicación acá. ¿Y en qué momento se utiliza la Hi? HI y un puso. Entonces, para todo hay una explicación porque todo esto tiene un sustento lingüístico. Todo esto es producto de la investigación. Todo esto es producto de la ciencia lingüística guaraní. Bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo ahora en el curso? Y estamos accediendo a conocimientos no probables, son conocimientos probados. Esto funciona así. ¿Me entienden? Bueno, y llegamos ayer, prácticamente cerramos la clase acá con lo que para mí es el caracú, la parte más importante. Porque yo les dije ayer cuando empezamos el curso, si entre ustedes en algún momento decide, cualquiera de ustedes decide estudiar un idioma y me preguntan a mí qué es lo que tengo que hacer para aprender bien un idioma, la respuesta que yo les voy a dar es aprendan a conjugar. Aprendan a conjugar porque aprendiendo la conjugación de un idioma, ustedes prácticamente tienen 80% de aprendido ese idioma. El gran secreto de las lenguas es la conjugación. ¿Y por qué esto? Porque el verbo es la palabra más variable, es la palabra que más accidentes tiene. El número, persona, voz, tiempo, modo, grado, forma. Eso es extraordinario, el estudio del verbo. ¿Y qué les mostré ayer? Y les puse acá en colores, ¿verdad? Que en guaraní todo varía al principio. Y digo, a, después guatá, are, guatá, o, guatá, ya, guatá. Está pintado en color azul acá. Estos son los prefijos, que cualquiera que va a aprender guaraní tiene que saber. Si sabe esto, no va a tener ningún problema para conjugar. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner acá guatá, el verbo no va a cambiar, va a ser guatá de comienzo a fin. Yo puedo poner acá guapí, que es sentarse, aguapí, de guapí, o guapí, ya guapí, pero guapí, pe guapí, o guapí, no cambió guapí. ¿Qué cambió? A, re, o, ya, ro, pe, o. ¿Y eso está dónde? Al principio. Quiero poner el trabajar, va a po, amba a po, remba a po, omba a po, ñamba a po es nasal. Y allí uso ña, que más adelante le voy a mostrar cuando un verbo es oral y cuando un verbo es nasal. Pero no se preocupen. Romba a po, pemba a po, jacuera, omba a po. Va a po no cambió. Yo puedo decir a pura hey, re pura hey, o pura hey, ya pura hey. Pura hey no cambia. Lo único que yo tengo que saber es a, re, o, she, a, de, re, ja, e, o, ñande, ya, ore, ro, pe, pe, jacuera, o. Esa pareja en serie que viene y she, a, de, re, son parejas indisolubles. Umiango, omendaja, omendeiteo. Diga tuyo, voy a ¿eh? Entonces, así funciona en el guaraní. ¿Qué pasa? Yo les decía, cuando se hace hábito y criaturas que nacieron hablando guaraní y llegan a los 5 años y por fin van a salir de la casa y van a ir a una escuela, durante 5 años la mente de la criatura funcionó en guaraní. Todo para él está
en los verbos en el prefijo a, en el prefijo re, en el prefijo o, y eso está para el adelante del verbo. Primero los prefijos y después el verbo. ¿Qué pasa cuando pasa al castellano? Y todo sufre un cambio de 180 grados. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar el verbo caminar y decir hasta la N, camín, y allí hago la flexión. Y yo, camín o, camino, caminas, caminas, camín a, camina, caminamos, caminamos. ¿Se dan cuenta? En castellano varía al final, en guaraní varía al principio. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama ciencia. No existe en ningún lugar del mundo alguien que conjugue el verbo guatá como castellano, diga guato, guatas, guata, guatamos, guatan, guataremos, guatarán, de pori, ¿verdad? De pori. Esta es la forma en que se conjuga en guaraní, la que ustedes ven acá, siempre con un prefijo, y esta que ustedes ven acá es la manera que se conjuga el castellano, con sufijos. Este es un dato muy importante. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? Para demostrar que son dos lenguas diferentes. A nosotros no nos cuesta nada en un segundo, mejor en unos segundos, si quieren en un minuto, usar indistintamente castellano y guaraní. Yo, por ejemplo, acá le tengo a un amigo que habla guaraní, voy a tomar tereré con él, le digo, ella bomina de tereré, muy suave, hija, yugo, ella tereré. Le dije eso en guaraní, pero me di la vuelta acá y está muchacho conmigo, fulano, trae por papel que está allí sobre la mesa, ese papel, tráeme. Y nuevamente me di la vuelta, me voy que no se poja no usar. Y me doy la vuelta, no, el otro papel, el que está allí sobre el bolígrafo está a su lado, tráeme ese papel. Vamos a peñar de tener, el yugo ya tener, pasame ese papel y tráeme el archivo que está allí al lado. Se dan cuenta de cómo yo puedo fácilmente cambiar de un código a otro. Y no es que estoy diciendo, voy a esperar un minuto, un momento, tengo que hacer que mi cerebro funcione ahora en guaraní porque es diferente y ahora voy a usar castellano y otro minuto para acomodar mi cerebro al castellano. Todo es tan rápido, teniendo dos idiomas tan distintos. Esa es la gran capacidad que tenemos los paraguayos, de la cual no nos hemos dado cuenta. Porque hay mucha gente que no, por culpa de guaraní somos más ignorantes. Ya, punio, ¿verdad? ¿Y cuántas miles de palabras sabemos en guaraní? El ser bilingüe implica tener mayor conocimiento, tener una mayor capacidad intelectual. Si yo le pregunto a una persona que habla solamente castellano y le muestro, ¿qué es esto? Me dice, una casa, casa. Y solamente me dice casa. Le pregunto al guaraní hablante y le digo, ¿qué? Casa y me dice, hoga. Casa y hoga. Y le pregunto a ese que solamente habla castellano y le digo, ¿qué es eso que está allá? El patio, patio. Y le pregunto al guaraní hablante, corapuy, el patio castellano. Corapuy es patio. Si yo le digo, ¿qué haces? Él está caminando, camina. Camina, ogata, ogata. Tenemos duplicado el conocimiento. Él sabe uno, yo sé dos. Hablo guaraní castellano. Él sabe 1000, habla solamente castellano. Yo 2000. Él sabe 100.000, habla castellano. Yo 200.000. ¿Se dan cuenta de la capacidad intelectual que tenemos? Que mucha gente seguramente no quiere que nos demos cuenta que somos inteligentes. Y con ese criterio, ahí hubo en realidad un proceso muy fuerte de anulación del guaraní. Sin embargo, nunca jamás se pudo anular el guaraní. Doye oñan de heavy, oñan de pipé. Es como que nosotros nacemos con el guaraní, por más que científicamente se sabe que la cultura se aprende, es simplemente un decir lo que hago ahora. Es como que el guaraní viene como parte de nuestra sangre. O un mañana en día, o un mañana de RGE, aupa bella y coaco, a veñas en dul, ñañe poná, ñañe evaí, anga, yecoape guaraní. Esa es una cuestión muy importante que todos tenemos que saber entender. Ahora fíjense en esto otro que está acá, que siempre repito, es importante en el proceso de comparación. Si yo digo en castellano, y les muestro primero lo que está en castellano, señor alto, y voy a marcar acá alto, voy a pintar esto en rojo para que resalte.
Esa terminación es para las palabras que son masculinas, de uso masculino y en número singular. Si yo quiero decir alto en plural, tengo que decir altos. De alto pasó a altos. Y si yo quiero hacer esto en femenino, tengo que decir alta, como dice allí, señora alta. ¿Se dan cuenta? Y es A. Ya pasamos de la O a os y de allí pasamos a la A. Y si yo quiero decir alta en plural, tengo que decir altas. Y allí tienen ustedes que la palabra altas eh, está pintado en este caso en rojo. Concretamente, alto, altos, alta, altas. ¿Y cómo se dice eso en guaraní? Usando señor alto, yo digo caraí y bate. Y tengo la terminación E. Digo señores altos, yo voy a decir caray, fuera y bate. Permanece y bate. Y quiero decir señora alta y digo cuñacaraí y bate. Cuñacaraí y bate. Disculpen. Ahí. Cuñacaraí y bate. Y sigue siendo y bate. Quiero decir señoras altas y yo voy a decir cuñacaraí, fuera y bate. ¿Qué tengo acá? Y bate, y bate, y bate, y bate. No cambio. ¿Qué tengo en castellano? Alto, altos. Alta, altas. En castellano es alto, alta, altos, altas. En guaraní, ibate. Exagerando, como les dije ayer, en este caso no es ibate, ibatá, ibatos, ibatás. No, eso no existe en guaraní. En guaraní solamente es ibate. Poná, ponó, ponás, ponos. De hipórico, ¿verdad? Es poná. Entonces, ¿dónde está la dificultad? No existe. Solamente alguien nos metió en la cabeza, así tengo que guaraní. Ayer vamos a hacer guaraní. Le vale, te veo estudiar en la guaraní. Ya, esta es la muestra. Si alguien quiere decirme que esto es difícil, que me demuestre dónde está la dificultad. Que me demuestre que yo estoy equivocado, que en realidad todo el mundo dice caraí ibate, cuña caraí ibatá, caraí cuera ibatés, cuña caraí cuera ibatás. Si ustedes me demuestran eso, yo me callo y me voy a la luna y nunca más vuelvo. Pero todos sabemos que es solamente ibaté. ¿Y dónde está la ventaja? Ese que hable castellano al pasar al guaraní solamente va a tener que saber ibaté. Lo que en castellano para él es lindo, linda, lindo, linda, en guaraní solamente hacer poná. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja del guaraní. Es un idioma más sencillo, más fácil de usar. Y bueno, acá por ejemplo, es lo que también les dije ayer, la mezcla que hacemos en el castellano y que no queremos admitir muchas veces, el castellano que hablamos también es yopará. Ahí veces queremos ver yopará solamente en el guaraní, resulta que acá el yopará está en el castellano. Yo les decía ayer, ¿quién no dice venique mañana? Llevarle que a tu mamá, traerle que si le encontrás, ¿qué? El que es guaraní, el yu quiere que ya puque. Si no es que es na, llevarle na, este regalo, traerle na, contarle na. Y na que es na es guaraní. Eyuna, Terejona, Eweruna, Ewerajana. Lo que dijimos ayer, picó, que también hay veces cambia de forma y se convierte directamente en ico, keiko, o kepa. Estas son tres formas de la interrogación. Es la misma cosa. Significa la interrogación. ¿Qué pido? ¿Qué pido te dijo ese señor? ¿Qué hijo te dijo ese señor? ¿Qué pa te dijo ese señor? ¿Y qué es esto? Y esto es guaraní. ¿Dónde? En el castellano. ¿Y cómo se llama esto? Yopará en el castellano. Acá, por ejemplo, José venía Gina. Habrán escuchado ustedes a la gente decir Gina. Ella Gina no sabía. Se iba Gina por la calle y Gina, ¿verdad? Y fíjense cómo nosotros mezclamos también el guaraní con el castellano. La señora no sabía ité lo que decía. No sabía ité. O un ejemplo tan común es, le pegó de baldeité. Le pegó de baldeité. Le pegó de baldeité. Ité es guaraní. Hoy no pare y ité sube. Entonces, nosotros también tenemos el yopará en el castellano. No nos damos cuenta, allí nadie pide disculpas, pido disculpas porque yo hablar mal del castellano. Nosotros siempre pedimos disculpas porque vamos a hablar mal guaraní. ¿Y por qué no pedimos disculpas por el castellano tan malo que hablamos también? ¿Verdad? Entonces, la mezcla está en los dos idiomas. Y si vamos a ser justos, tenemos que admitir
que si ellos paran guaraní, también ellos paran castellano. ¿Y cuál es la solución? Y la solución es una sola: hacer esto, estudiar, estudiar y aprender. ¿Qué es castellano? ¿Qué es guaraní? Aprender a usar guaraní, aprender a usar castellano. ¿Se puede? Claro que se puede. No hace falta ser profesor tampoco para eso. Hay gente que sin ser profesor de guaraní o profesor de castellano, habla maravillosamente bien el castellano, habla maravillosamente el guaraní. Pues era OPA y Gato Janguecha en KPM. Y voy un poco a lo que finalmente les decía, el caso de las personas que en algún momento dicen que no hablan guaraní, pero sin embargo hacen lo que se llama la traducción y allí aparece el famoso un poco. El un poco que es incorrecto en castellano y que todo el mundo dice acá: venir un poco, llevarle un poco, contarle un poco. Y eso les dije a ustedes, viene del mi o de mina del guaraní. El mi es venir un poco. A mí es llevarle un poco. Vamos a mi, contarle un poco. Mi se convierte en un poco. Pero un poco en castellano es una incorrección. Pero nosotros decimos y solamente nosotros entendemos, ¿verdad? Eso que le dije ayer, si yo le digo, vale, venir un poco, y es un extranjero, probablemente va a venir un poco y se va a quedar, y le voy a tener que decir, bueno, venía el otro poco. Pero resulta que en paraguayo, entre nosotros, un poco es todo. No es un poco, es todo. Entonces yo le digo, vale, vení un poco, y esa persona que entiende nuestro castellano viene todo contra mí. ¿Me entienden? Bueno, ahora también era el caso que les conté de balde, que viene del guaraní ereí. Hoy no pareí, hoy no pareí, le pegó de balde y té, es lo que nosotros decimos. Y es de balde, le pegó de balde y té. Ese de balde viene del ereí del guaraní. Bueno, esto es un poco acabo de decir, esto es un poco, esto es lo que quería yo compartir con ustedes con respecto a las diferencias que hay entre el guaraní y el castellano. ¿Hay más diferencias? Hay muchísimas más diferencias. Lo que solamente estoy haciendo acá es ponerle en contexto y decirles, así hablamos el castellano, así hablamos el guaraní, estas son las características del guaraní, estas son las características del castellano. Bueno, seguimos avanzando. La idea es, entre esta primera clase, que fue el día de ayer, y esta de hoy, ponerle un piso a nuestro curso. Yo todavía no estoy entrando en el curso propiamente. Lo vamos a hacer en la semana que viene. Pero ahora lo que estoy haciendo es un contexto. Es como que yo les meto a ustedes en una pieza que ustedes no conocen, que tienen un montón de cosas, y les pongo en el medio de la pieza, les hago parar en el medio y comienzo a explicarles cosa por cosa que está alrededor de ustedes. Y después recién vamos a sentarnos y después recién vamos a comer allí. Pero por el momento que estoy haciendo, mostrándoles qué hay en torno al guaraní. Más allá simplemente de hablar, que es lo que es la preocupación de muchos: yo no hablo, me cuesta. Más allá de eso hay muchas otras cosas que gracias al guaraní nosotros podemos entender. Bueno, en todo caso, esto que acabo de comentar, que empezamos el día de ayer, que estuvimos continuando ahora, vamos a volver a repetir con ustedes en la clase siguiente. Les pediría a cada uno que anote algún tipo de duda, algún comentario que por allí tengan, que quieran hacer con respecto a esto que estamos desarrollando en las clases. Siempre va a ser importante la participación, pero yo tengo la costumbre, por eso, de dedicar, hay veces de las 2 horas, hay veces 15 minutos, hay veces 20 minutos, de acuerdo también a la participación, a hacer una rememoración de las clases anteriores, hacer una reiteración de ciertos contenidos que yo considero que son muy importantes. Así que no se vayan a cansar si hay veces me están escuchando repetir algo que en el fondo yo quiero que ustedes recuerden bien. A mayor repetición, a mayor número de repetición, cualquiera de nosotros va a fijar una información. Así que por eso estoy haciendo esto. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes parte de lo que recién les dije, de lo que hoy en día nosotros tenemos en Internet, que me parece importantísimo que ustedes conozcan. Peña Morandú y Nahuaranime, ahí ponaban a Pichajawi y Cuajaco Ambae.
Entonces, voy compartir la pantalla ahora. Ustedes pueden hacerlo en el momento que quieran, ya en Internet, y para que conozcan estas herramientas. Después yo les voy a pasar al grupo para la plataforma un trabajo mío que se llama La lengua guaraní en Internet, que me gustaría que en el tiempo que tengan les va a llevar una hora visualizar todo y visualizar de manera tranquila el material que les voy a mostrar. Yo voy a mostrarles hoy tres de esas herramientas, pero para aquel o aquella que en algún momento tiene ese tiempo, tal vez un sábado, un domingo, algún día entre semana, a la noche, y quiera en este caso compenetrarse más, hoy se ve va a ver para mí, puede entonces entrar allí y en el enlace que vamos a poner en la plataforma, ustedes solamente le van a dar un clic al lado de cada referencia y van a poder entrar y van a poder ver eso que está en Internet y que es importante para el guaraní. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes nuevamente la pantalla. Un segundito. Un segundito. Voy ahí está. Vamos a ir al navegador, a Google o Google, ¿verdad? Y bueno, al poner esto, vamos a compartir acá la pantalla. Un ratito. Y ustedes van a ver. Allí, al entrar a su computadora, se estaciona en el navegador, en el buscador de Google. Y bueno, ¿y qué podemos hacer acá? Allí ya están viendo ustedes. Yo puedo escribir lo que les dije hace rato, Wiki. Fíjense allí como, y acá voy a escribir, allí está, Wikipedia. Así se llama, y esta automáticamente nos lleva a Wikipedia. Es Wikipedia guaraní. Entonces, cuando ustedes están allí, le dan un clic acá y esto nos va a llevar a Wikipedia guaraní o Wikipedia. Un segundito y vamos a ver. Allí va a entrar. Y yo les pido que se fijen bien. Allí está. Están viendo esto. Y esto es la portada. Es lo que se llama AP. Y ya P se dice. AP es la portada. Y acá empieza Wikipedia guaraní. Y si se fijan en esta parte que voy a marcarles acá, dice 5.739 Cuatiarohue. ¿Qué significa Cuatiarohue? Página. Acá ya hay 5.000, casi 6.000 páginas en guaraní, en Wikipedia guaraní, en Wikipedia. Información de toda clase. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Ustedes entran acá, como cualquiera, ustedes son usuarios, y acá dice EGK, Wikipedia Arendape. Arendá es sitio. Busca o busca, como quieran decir, o busque Wikipedia en el sitio de Wikipedia. ¿Y puedo poner, por ejemplo, acá? Puedo poner, y les comento antes de eso, un poquitito de la historia. En el año 2007, un día sábado, yo tenía que presentar un examen, un sábado tarde, en la Facultad Politécnica, y tenía un dato que no estaba muy seguro. Y como estaba en mi computadora, y mi biblioteca estaba en otra pieza, se cayó andas a 6 bebé. Entonces, ¿qué hice acá? Directamente entré a internet, escribí el nombre del sociólogo, tenía que tomar un examen de sociología, de quien necesitaba un dato personal. Entonces pongo el nombre de un cuento, que en guaraní decimos caso ñemombeú, un caso ñemombeú, un cuento popular sobre el poa, sobre el fantasma, que tenía 10 líneas. Contaba la historia de un hora que se le apareció a una persona. Entonces terminé de hacer eso y dejé eso de lado para completar el examen que tenía que tomar. Ahí fue cuando yo entré a internet, escribí el nombre del sociólogo de quien yo necesitaba datos,
entro como primera opción a Wikipedia, encuentro el dato y allí se me ocurrió. Y dije yo, ¿será que no puedo yo alojar en Wikipedia este cuento que escribí? Este cuento cortito de 10 líneas. Y como yo ya era en ese momento usuario de Wikipedia en español, ¿qué hago yo? Abro lo que se llama la página de edición, porque esto permite editar un usuario, y creo mi archivo y pego acá en la página de edición. Le pongo un título. Bueno, ¿y qué hago después? Le doy un clic y se entendía que en algún momento, siendo yo editor, tenía que aparecer en algún lado mis cuentos. Como estaba apurado, me levanté, tuve que ir a tomar el examen, ya después me olvidé y esa semana después, estábamos en noviembre de 2007, entro otra vez el siguiente sábado por otro motivo y allí me acuerdo. De allí me acordé del cuento y de mi intención, por lo menos, de alojar ese cuento guaraní en Wikipedia. Y anoto yo el nombre del cuento que hice en guaraní y le doy buscar. Y la respuesta de Wikipedia fue, la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. Me di por vencido y cuando ya me estaba por levantar, dije, hasta antes de ayer. ¿Y qué hago? Nuevamente abro la página de edición, copio y pego, le pongo el título, enter o coma. Pero al rato recibo yo un correo electrónico. Recibo un correo electrónico y el correo en un mal castellano. Después la persona me contó que usó un traductor. En ese mal castellano, la persona me decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que usted está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar. Yo soy editor de Wikipedia. Y firmaba, terminaba, era un mensaje cortito, Hugo.arg. Hugo, un nombre tan común. ¿Cuántos Hugo hay por allí? Y ARG, yo dije, .arg, este va a ser argentino, dije, bueno. Entonces, sobre la marcha le respondo y le digo, hola Hugo, efectivamente, el idioma es guaraní, yo soy de Paraguay, mi nombre es David Galeano, y el cuento, en realidad es un cuento, le digo, es un cuento muy ingenuo sobre fantasmas, le digo. Un cuento ingenuo, no tiene nada de aterrador ni nada comprometedor, le dije. Y abajo le pongo, me pone tan contento que pensando yo que era argentino, que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Y le envío el mensaje. Un ratito después, vuelve otra vez el mensaje. Lamento mucho informarle, yo no soy ni argentino, tampoco vivo en Latinoamérica. Yo vivo en Lituania, cerca de Rusia. Mi nombre es Sarunas Simkus. Tengo 17 años. Soy editor de Wikipedia. Envíenme el cuento en un archivo adjunto, por favor, con la traducción al castellano. Pon allá por la traducción y le envío en un archivo como me pidió. Otra vez me responde en un ratito y me dice, va a guardar un rato, en 5 minutos ingrese, escriba el nombre del cuento y va a encontrar el cuento. Bueno, hace o cabe, ajá, no, dos azapamos, ahí voy los 5 minutos y llegan los 5 minutos, entro, escribo el nombre del cuento y aparece el cuento guaraní. Y ande ya, hay 3 años, a la Wikipedia guaraní. Bueno. Yo me di por satisfecho. Yo lo único que quería poner era un cuento guaraní. Eso fue sábado, domingo, lunes, martes de noche, recibo un mensaje el 11 de la noche. Yo soy una persona que duermo normalmente a las 1, a las 2 de la mañana, siempre escribo todos los días. Y entonces estaba yo sentado allí y veo el mensaje, entro, reviso y me encuentro con un mensaje de él diciéndome, si tiene otros 2 cuentos, envíenme. Hacemos las cuentas en mi pa. Le agarro, le envío otra vez otro de Pora y uno de Luisón. Siempre con la traducción. Eran los cuentos más cortos que tenía. Ojo, la misma historia sale y entré en 5 o 6 minutos, reviso el caso de Pora y de Pombero. Vos puedes imaginar.
se rendirá, y pasó martes, miércoles, jueves de noche me vuelve a escribir, tipo 12 de la noche, y me dice, si tiene 3, envíeme 3. Ahora que llegué, si me bueno, al rato entro, salgo, entro otra vez, 3 cuentos otra vez. Ya eran 6. Y pasó 10 días, y él me escribe a los 10 días y me dice, me encanta el guaraní. Yo no hablo guaraní, pero me encanta el guaraní. Yo quiero visitar el Paraguay. Me parece que el guaraní es un idioma muy hermoso. Y yo quiero crear Wikipedia guaraní con usted. Yo soy editor, yo no hablo guaraní, y usted puede ayudarme a crear Wikipedia guaraní. Entonces, yo le digo, no hay problema. Yo te aclaro que poco o nada sé de informática. Yo soy profesor de sociología, de guaraní, de antropología, pero poco o nada de informática, le digo. Y él me dice, no se preocupe, yo me encargo de esa parte. Y me dice él, de ahora en más, quiero que usted me escriba en forma bilingüe. Yo le estaba respondiendo a él en castellano solamente. Y entonces me duplicó el trabajo. Mañana se ve, hola, Saruna, ella va Saruna. Aquí te envío, aperas acá de este papel, cocoatía, en mañaminas ese. Mira el documento. De esa manera me comencé a comunicar con él. Ustedes no van a creer que una semana después, Saruna Singus me empieza a escribir en guaraní. Guaraní me tema, es castellano. Y yo quedé sorprendido. Sorprendido, le digo yo, ¿cómo estás haciendo? Le digo, si vos me dijiste que no hablabas guaraní. Me dice, yo no hablo. ¿Y cómo estás haciendo? Y estas palabras que usted me está traduciendo, yo estoy convirtiendo en unas fórmulas. Y me explica él algo que yo nunca supe. Me dice, usted en su pantalla está viendo letras, usted ve dibujos, usted ve imágenes. Y sabe que eso por detrás son fórmulas, son ecuaciones. Así se mueve la informática, me dice. Lo que usted ve letras, ve palabras, ve cuentos, ve novelas, pero por detrás miles de fórmulas se utilizan y yo estoy usando fórmulas. Lo que le quiero pedir, me dice, es que cada vez que yo escriba mal o cada vez que yo tenga un error en la construcción, usted me aclare. De esa manera yo también voy a ajustar acá. Y fue una cosa impresionante. Comenzó a pasar palabras, ¿cómo se dice GK? Que ustedes ven acá, GK. Bueno, GK, buscar como GK. ¿Cómo se dice página? Cuatiaro, güey. ¿Cómo se dice portada? AP. ¿Cómo se dice comunidad? Tecoja. Allá puedo bajar hoy 5 palabras, y a la otra noche 10 palabras, pero todo me pasaba a partir de las 10, 11 de la noche. Y después ya me enteré que había sido, mientras acá yo me preparaba para dormir, allá ya amanecía en Lituania. Y él me estaba escribiendo a la mañana temprano. Entonces, iba y venía, eran 10 palabras, 15 palabras, PGTM, 40 palabras en una noche, una vez me envía 50, en una de esas me encaja 100 palabras, checo en bambo, asahora, anime. Después en una me pasa 200, allá pues tengo su vez, la que yo voy a leer. Y comencé a enviarle. Cuando pasó más o menos un mes y medio, estábamos casi ya el 20 de enero, él me envía un mensaje y me dice, si hoy, si si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir. Desde hoy tenemos 60 páginas y desde hoy existe Wikipedia guaraní. El guaraní ya no va a morir, me decía. Pues yo le había hecho un comentario de los riesgos que tenía guaraní. Ya no va a morir, ya hay Wikipedia en guaraní, tenemos 60 páginas. Hasta ese momento yo llegué a traducir 32.000 palabras. 32.000 palabras, que son las que ustedes ven acá. Y esto, después cuando llegamos a ese punto, él me dice, porque le fui pasando informaciones sobre gramática, poesía, todo lo relativo al guaraní, sobre todo al Paraguay. Y después en un momento, al enviarme ese mensaje, obviamente la felicidad fue enorme. Yo le dije a Itereí, estoy muy feliz, le digo, esto es increíble, que gracias a vos, un lituano, el guaraní hoy tiene su propia versión de Wikipedia. Y yo no sé cómo te iba a pagar. Desde un comienzo yo te dije, yo no tengo dinero. Y me dice, no, esto es colaboración, yo no hice esto por dinero. Bueno, y estamos todos felices, ya hay Wikipedia guaraní. Pero pasaron 2 o 3 días después de eso y él me envía un mensaje y me dice, me pone medio en serio, en broma, jejeje,
ya sé cómo me puede pagar. Y me deja allí en suspenso, entonces le pregunto, ambas, ¿y si que tú vas a venderle? Pues ya manejaba esas expresiones y me dice, en Paraguay se toma tereré, esa bebida que se llama tereré, yo quiero tomar tereré. Solamente me dijo eso, entonces yo salí, fui hasta Luque, compré un hermoso equipo de tereré en plata y que tenía la guampa, la bombilla, y por el otro lado venía con eso un equipo de mate. ¿Ah? Era una pequeña pava, más el matero y otra bombilla para el mate. Y le compré 7 kilos de hierba, que en un primer momento tuve problemas para enviar, pero después, a través de la valija diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, conseguimos enviar a Lituania. Y él, en algún momento, me envía una foto donde él, 15 días después, aparece en Lituania tomando tereré. Y en el mensaje me decía, profesor, estoy tomando tereré, pero le cuento que acá hace mucho frío. Acá tenemos 20 grados bajo cero en este momento y yo estoy tomando una bebida fría. Esto es increíble, me decía él. Entonces, esa es un poco la historia. Y cuando ya yo decía, bueno, ya está, Obama, pues, era más o menos un mes y medio de trabajo, todas las noches amaneciendo. Él, cuando yo calculé que todo estaba terminado, él me dice, bueno, ahora tenemos que comenzar a cargar más información, pero tiene que ser información internacional, porque Wikipedia es internacional. Y allí me deja entre la espada y la pared. Y le digo, mira, que mi tiempo no sé si hasta dónde voy a poder. Y me dice, es lo que usted pueda, uno o dos o tres, lo que usted pueda, traducciones que usted pueda hacer. Y como yo no tenía ningún tipo de experiencia, estamos hablando del año 2008, enero del 2008, yo le digo, mira, y sigo insistiendo, yo poco o nada conozco de Internet, solamente lo básico, le digo. Para empezar, esto necesito que me digas con quién podemos empezar, con quién o qué acontecimiento histórico querés que traduzca o a qué personaje podemos traducir una biografía. Y la respuesta de él fue, ¿por qué no empezamos con el personaje más buscado del mundo, 2008? Y le digo, ¿quién es John Lennon? John Lennon. A John Lennon le buscan 40 millones de personas por día en el mundo, año 2008. ¿Por qué no empieza con John Lennon? Me dice. Entonces, ¿qué yo hago? Comienzo a buscar información sobre Lennon en español, armo mi propio texto en español, porque ustedes saben, hay registros de derechos de propiedad que uno no puede así nomás tocar un artículo ajeno. Entonces yo armé, ese fue mi doble trabajo de 2007 en adelante, armar mis propios textos en castellano y de allí hacer la traducción al guaraní. Entonces cuando ya estuvo, yo le pasé y les iba a mostrar, este es el primer artículo internacional que nosotros alojamos en Wikipedia guaraní. Le vamos a dar GK y vamos a ver en un ratito, ahí está. Acá aparece, yo le doy ahora un clic en John Lennon y esto nos va a llevar acá. Acá está John Lennon en guaraní, totalmente en guaraní. Este es el primer artículo y Saruna Sincus en enero, fines de enero del 2008, cuando publicó esto, me dijo, en menos de media hora, casi 50 millones de personas en el mundo vieron este artículo en guaraní. Independientemente de que entiendan o no, la gente, en un promedio de 50 millones de personas llegaron a observar este artículo. Esto está totalmente en guaraní. Esto que está en color azul es, lo que está en azul es información que ya se dispone. Acá dice Ñonaino, Arapuiguá, Mocoijá. Ñonaino, guerra, Arapuiguá del mundo, y Mocoijá, segunda guerra mundial. Y ustedes ven acá que al poner el cursor encima, sin tener que ir a la página, allí ya les muestra a ustedes la información que está disponible sobre la Segunda Guerra Mundial en guaraní. Esto que está en color rojo, como lo que dice acá en Liverpool, dice que sobre Liverpool todavía no existe información. Lo que está en rojo es lo que tenemos que cargar y lo estamos haciendo a la medida de las posibilidades. Si ustedes tienen, yo sé que acá en la sala hay gente preparada, hay gente que ayer me decían escriben, que tienen probablemente poesía,
que escribieron algún cuento en guaraní, no importa que sea largo, que sea corto, me pueden pasar a mí y esto nosotros vamos a alojar en Wikipedia en guaraní, con, digamos, una especie de motivación que va a aparecer el nombre de ustedes como creadores de ese artículo. Allí dice Ojaí, en este caso está mi nombre y está una foto mía, ¿verdad? Esto es simplemente para que tengan una idea de qué es lo que llegamos a publicar. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, de un paraguayo que falleció hace poco tiempo, un gran arpista que en vida fue don Tito Acuña. Van a encontrar ustedes acá, Tito Acuña dice allí. Yo le doy un clic, ¿verdad? Le doy GK y acá está la biografía de Tito Acuña en guaraní. Sus obras, todo. Y nuevamente ustedes van a ver acá, Ojaí, David Galeano, ¿verdad? Estos son los artículos que yo voy haciendo prácticamente diariamente sobre personajes paraguayos o extranjeros. Acá podemos buscarle, por ejemplo, voy a poner otro, Mario Vargas Llosa, ahí está, Mario Vargas Llosa, este gran escritor premio Nobel peruano. Acá está la biografía de Mario Vargas Llosa en guaraní. Esto ustedes pueden usar si son docentes o tienen sus hijos o algún familiar y necesita información en guaraní, díganle que entra a Wikipedia y que acá donde dice GK pongan el nombre del personaje, el acontecimiento, independencia paraguaya, la guerra del Chaco, etcétera, y van a encontrar la información. Y esto nuevamente van a encontrar que es un trabajo que hice, esto que está acá en azul, es una traducción que yo hice de uno de los cuentos de Vargas Llosa que se llama La ciudad y los perros. Taba Hayahuacuera, Tabaguazú Hayahuacuera se llama la traducción que hice al guaraní. Bueno, acá está todo lo que es de Mario Vargas Llosa. Toda su biografía completa y nuevamente en este caso para encontrar a lo tradicional paraguayo como el Mbeyú. Escribió Mbeyú, que es lo que yo voy a tener, perdón, ahí Mbeyú, ahí voy a poner Mbeyú, ahí, y le doy GK. GK es buscar y acá ya aparece Mbeyú. Y esto me va a llevar a una página donde aparece el Mbeyú. Ahí está. El Mbeyú, hecho por nosotros, va para el Mbeyú, va para Orajá, va a Isabaña en Bosaco y cómo se prepara, Ambué Marandú, otras informaciones sobre el Mbeyú, pero totalmente en guaraní. Entonces, esta es una primera herramienta que hoy disponemos, donde ya tenemos mucha información sobre guaraní en Internet. La otra que les quiero mostrar, porque les voy a mostrar tres, la otra es el famoso navegador Mozilla Firefox. Ustedes entran acá y directamente le ponen, ahí está, este es el buscador, donde entra su computadora, ustedes ponen allí Firefox, guaraní, acá está, Firefox guaraní, le dan un clic y esto les lleva acá en primer lugar, este es el navegador, Ñandutí, Abape Guaná, para los seres humanos, Internet para los seres humanos en guaraní. Y esta es la versión entonces de Firefox. Ya ve, oye, bojera ahí, Aguaratatá, que es el navegador Firefox, Fuego, Fox Solo, ¿verdad? Y le llamamos en guaraní, entonces Aguaratatá. Acá está todo en guaraní. Pepe Chata. O invaité guaraní, me de por de castellano. Y esto se va actualizando cada 15 días. En este caso, si ustedes quieren descargar esto en su computadora de mesa, allí dice Firefox Mobile. Acá arriba a la derecha donde está mi cursor, dice Firefox Mobile. Y allí ustedes le dan un clic y esto descargan y su computadora va a funcionar usando ustedes el navegador Firefox, que dicho sea paso el navegador más usado del mundo, va a funcionar esto en guaraní. También eso está para celulares, para los Android. Ustedes descargan la aplicación Mozilla, Firefox, y allí buscan idioma guaraní y el teléfono va a navegar en guaraní. Eso es un trabajo que nosotros hicimos entre el año 2013 y 2016. Tardamos 3 años para traducir 65.000 palabras. Y hoy en día, esta versión, si
de las 6.000 lenguas, solamente 370 tienen su versión propia de Wikipedia. En este caso es más exquisita la cuestión. De 6.000 lenguas, solamente 120 lenguas en el mundo tienen su versión propia del navegador Firefox. Una de las 120 lenguas privilegiadas es el guaraní, la única lengua nativa americana a la que se tradujo Mozilla Firefox. Es un orgullo para nosotros, 99,7% totalmente en guaraní. 0,3% permanece en inglés por disposición de la empresa Mozilla. Y el último dato que quiero mostrarles, esto, repito, les voy a pasar, van a tener en la plataforma una información al respecto. Es lo que se llama directamente el traductor, ¿verdad? Que ustedes van a ver acá, aparece al escribir traductor, van a poner traductor guaraní-español. Y al poner esto, le aparece directamente ya el traductor. ¿Qué hacen acá? Acá dice italiano en la izquierda. Ustedes le dan un clic y buscan guaraní. ¿Se dan cuenta? Acá están todos los idiomas. Y entre ellos, ustedes ven acá guaraní. ¿Qué hago yo? Le doy un clic, ¿verdad? Y acá ya es la traducción. Y voy a hacer este ejercicio. Bojapi, Yagua. Bojapi, Yagua, Bahí. En este caso, fíjense ustedes, ahí traduce por malo o por feo, ¿verdad? Voy a poner una expresión más usual. Bojapi, Yaguá, Carapé, yo puedo poner, y caravana, pero no, que ya ven. Bojapi, Yaguá, voy a poner acá, y allí me va a dar 3 perros, en realidad tendría que ser Saguiyú. Ahí está, 3 perros amarillos. Yo pongo esto en guaraní y el navegador, el traductor me traduce así. Y esto tiene la opción de ser escuchado. Ustedes ven acá, donde está la figura del altavoz, ustedes le dan un clic. 3 perros amarillos. 3 perros amarillos. 3 perros amarillos. Se puede escuchar. ¿Y qué pasa si es que yo de acá, del guaraní, Bojapuya, Guasayú, quiero ir directamente, por ejemplo, al inglés? Y busco acá entonces inglés. Y allí me traduce esto. Está en inglés. Y yo puedo escuchar en inglés cómo se dice en Bojapuya, Guasayú. 3 yellow dogs. 3 yellow dogs. 3 yellow dogs. Y quiero, por ejemplo, elegir otro idioma, puedo poner, por ejemplo, esto en francés. A ver un poquitito, acá está francés. Al poner francés, directamente el guaraní me traduce al francés, inclusive con el audio. 3 chiens jaunes. 3 chiens jaunes. 3 chiens jaunes. O quiero ir en una de esas finalmente a lo que sería en este caso el portugués, que son nuestros vecinos. Y la traducción es 3 cachorros amarelos y el audio va a decir 3 cachorros amarelos. 3 cachorros amarelos. 3 cachorros amarelos. Bueno, estas son entonces las 3 herramientas que quería compartir con ustedes. A la hora de ser prácticos, si ustedes me dicen a mí, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder buscar información en Internet o tener acceso a materiales en Internet? Y esta es una de las formas. Así es que hoy vimos el caso de Wikipedia en guaraní, el caso del navegador Firefox y por último lo que es el traductor de Google o de Google. Bueno, de esta manera entonces nosotros vamos a concluir nuestra clase de hoy y vamos a estar nuevamente con todos ustedes la próxima semana. Temas de PM, todavía no hay trabajo que hacer, tranquilos, estamos en la segunda clase, no se preocupen, va a llegar el momento en que les voy a ir dando unos trabajos, algunos de los trabajos los vamos a hacer acá en la clase, para que se entienda y ustedes van a ir completando en base a un material que yo les voy a ir pasando. Así es que vamos a terminar por hoy acá y vamos a vernos la semana que viene. Ahora temas de PM, ya yo ya llegué, bebé. Muchas gracias. Ahí termino esto. Cierro esto acá. Solamente lo voy a abandonar. Ya, perfecto.